En el inicio de la obra Niebla, Miguel de Unamuno nos presenta a Augusto Pérez, un joven burgués que vive en una ciudad tranquila del norte de España. Es un hombre solitario, culto, de buena posición económica, pero sumido en una profunda inactividad espiritual. Su vida transcurre entre pensamientos dispersos, largos paseos por las calles y reflexiones sobre el sentido de la existencia. No tiene un propósito claro, y parece vivir dentro de una especie de sueño, de una niebla, que envuelve su conciencia y lo separa del mundo real. Un día, mientras pasea por las calles de la ciudad, ve a una mujer desconocida, Eugenia, que camina con gracia y determinación. Esa visión lo sacude. Su corazón, que hasta entonces parecía dormido, se despierta con una mezcla de sorpresa y deseo. Sin saber por qué, comienza a seguirla discretamente, atraído por algo que no puede explicar. En ese instante, Augusto siente que su vida adquiere sentido. Cree haber encontrado su destino en aquella figura femenina que pasa a convertirse en su obsesión. Desde ese momento, todo en su mundo cambia. La rutina que antes lo dominaba se vuelve insuficiente, sus paseos, sus lecturas, incluso su perro Orfeo, parecen girar ahora en torno a la imagen de Eugenia. Reflexiona sobre el amor con una ingenuidad filosófica. ¿Qué es enamorarse? ¿Es una ilusión o una forma de verdad? Estas preguntas no lo abandonan, pues Unamuno transforma lo cotidiano en una indagación existencial. Augusto no busca solo conquistar a una mujer, sino comprenderse a sí mismo a través de ese sentimiento. Poco a poco, el protagonista comienza a idear una estrategia para acercarse a Eugenia. Averigua dónde vive, quiénes son sus familiares y qué hace en su día a día. Descubre que es maestra de piano y que vive con su tía y su novio, Mauricio, un hombre orgulloso y celoso. Este detalle no lo detiene, por el contrario, su obstinación crece. Para Augusto, el amor se ha vuelto un problema filosófico que necesita resolver. Su atracción no es solo emocional, sino también intelectual. Quiere saber qué hay detrás de esa fuerza que domina a los hombres sin lógica aparente. Unamuno nos muestra, a través del diálogo interior del protagonista, la tensión entre razón y sentimiento. Augusto, que se consideraba dueño de su pensamiento, se siente ahora prisionero de una emoción que lo desborda. Su amor por Eugenia se convierte en un espejo de su vacío existencial. No sabe si realmente ama o si se ha inventado una pasión para dar sentido a su vida. Esta ambigüedad es la esencia de la obra, la frontera difusa entre realidad y sueño, entre vida y ficción. En este primer capítulo, el autor también presenta algunos personajes secundarios que cumplen funciones simbólicas. Entre ellos destaca Orfeo, el perro de Augusto, su único compañero fiel, con quien mantiene largos monólogos. A través de estas conversaciones, Unamuno introduce la ironía. El protagonista habla con su perro como si éste pudiera comprenderlo, lo que refleja su aislamiento del mundo humano. Orfeo representa la inocencia y la lealtad, un contraste con la confusión del hombre moderno. El ambiente urbano, descrito con tonos grises y húmedos, refuerza la sensación de incertidumbre. La ciudad aparece envuelta en una niebla perpetua, metáfora del estado mental de Augusto. Todo parece indeciso, sin contornos claros. Esta niebla, que da título a la obra, no es solo un fenómeno atmosférico, sino una imagen de la existencia misma. Vivimos sin conocer del todo quiénes somos ni hacia dónde vamos. Finalmente, Augusto toma una decisión: visitará a Eugenia con el pretexto de recibir clases de piano. Este acto marca el inicio de su aventura amorosa y existencial. En el fondo, no sabe si busca el amor o la revelación de sí mismo, pero está dispuesto a salir de la pasividad que lo consume. La niebla comienza a disiparse ligeramente. Deja un personaje que no vive plenamente, sino que flota entre la conciencia y el sueño, entre la realidad y la imaginación. Unamuno plantea la pregunta que guiará toda la novela: ¿somos los autores de nuestra vida o simples personajes dentro de una historia que otros escriben? Miguel de Unamuno profundiza en la vida interior de Augusto Pérez, el protagonista,
un joven de buena posición económica que vive en una especie de letargo existencial. Su vida transcurre entre pensamientos abstractos, sin rumbo definido ni propósito concreto. El lector comienza a notar que su existencia carece de estructura, como si caminara dentro de una niebla, la metáfora central de la obra, que difumina los contornos de la realidad y de su propia identidad. Tras el encuentro fortuito con Eugenia en el capítulo anterior, Augusto experimenta una conmoción profunda. Aquella visión fugaz se convierte en una obsesión romántica y filosófica. Empieza a convencerse de que ha descubierto el sentido de su vida, el amor. Pero este sentimiento no se presenta en él como una pasión concreta, sino como una idea abstracta, casi metafísica. Su amor por Eugenia es más una construcción mental que una emoción terrenal. Se pregunta qué significa amar, y si el amor puede justificar la existencia de un ser humano. Augusto pasa sus días reflexionando en soledad, acompañado únicamente por su perro Orfeo, su confidente y amigo fiel. En las largas conversaciones que mantiene con el animal, símbolo de la soledad y de la falta de interlocutores reales, Augusto se pregunta si los seres humanos realmente existen o si todos son parte de un sueño, una ilusión pasajera. Estas reflexiones, cargadas de ironía y melancolía, revelan el tono filosófico que dominará toda la novela. En medio de sus meditaciones, Augusto decide escribirle una carta a Eugenia. Lo hace de manera impulsiva, sin conocerla apenas, guiado por una mezcla de romanticismo y curiosidad. La carta es torpe y vacilante, pero sincera. En ella, expresa que su vida ha cambiado desde que la vio, que siente que el destino los ha unido y que necesita hablar con ella. El gesto, tan ingenuo como apasionado, revela la contradicción interna de Augusto, un hombre instruido, racional y reflexivo que al mismo tiempo se deja dominar por un impulso irracional. Mientras espera una respuesta, se sumerge en pensamientos filosóficos sobre la libertad y el destino. ¿Elegimos realmente a quien amamos, o somos elegidos por el amor? Se pregunta si sus acciones son verdaderamente suyas o si algún poder invisible las determina. Este tipo de cuestionamientos existenciales anticipa uno de los temas más innovadores de la novela, la disolución de la frontera entre la realidad y la ficción, entre el autor y sus personajes. Los días pasan, y Augusto no recibe respuesta. Decide entonces buscar a Eugenia en persona. Descubre que vive con sus tíos y que da clases de piano para mantenerse, ya que su familia atraviesa dificultades económicas. Esta información despierta en él un sentimiento de ternura y respeto, y al mismo tiempo, un deseo de protegerla, como si su amor idealizado se transformara en una causa moral. En su encuentro con Eugenia, ella se muestra distante y cortés, sin corresponder sus sentimientos. Su frialdad lo desconcierta, pero también lo fascina. Augusto interpreta su indiferencia como una prueba del destino, debe conquistarla, no por deseo, sino por necesidad espiritual. Esta obsesión lo lleva a proyectar su vida entera en torno a ella, convirtiendo a Eugenia en símbolo de su búsqueda de sentido. Con Augusto caminando por las calles de Salamanca, envuelto en pensamientos contradictorios. Se siente vivo por primera vez, pero al mismo tiempo, más confundido que nunca. El amor ha irrumpido en su vida como una niebla espesa, no le permite ver el camino, pero lo obliga a avanzar. Unamuno utiliza esta metáfora para plantear la esencia del Nivola: los personajes no viven de acuerdo con las reglas de la realidad, sino dentro de un universo de pensamiento donde las emociones son ideas y las ideas, vida. Filosófico, introspectivo y profundamente humano. Augusto Pérez deja de ser un hombre común para convertirse en el reflejo de la incertidumbre existencial que habita en todos los seres humanos. La vida de Augusto Pérez entra en una etapa de incertidumbre emocional. Tras su encuentro con Eugenia, su mente se sumerge en una mezcla de euforia y desconcierto. Cree haber descubierto el sentido de su existencia a través del amor, aunque poco a poco se da cuenta de que ese sentimiento lo conduce más al ensueño que a la realidad.
El amor se le presenta como una idea filosófica más que como una vivencia concreta, y su pensamiento se enreda en reflexiones sobre la autenticidad de sus emociones y la naturaleza del deseo humano. Augusto, incapaz de concentrarse en sus asuntos cotidianos, dedica los días a seguir a Eugenia por las calles, observándola en silencio mientras ella camina rumbo a sus clases de piano. Esta conducta, más que apasionada, resulta contemplativa y casi poética. Augusto no busca poseerla, sino comprenderla, no persigue su cuerpo, sino su esencia. En su imaginación, Eugenia se transforma en símbolo de todo lo que la vida puede ofrecerle de sublime. De vuelta en casa, conversa largamente con su sirvienta Liduvina, quien lo conoce desde niño y le reprocha su distracción constante. Ella representa la voz de la realidad doméstica frente a los desvaríos intelectuales de su amo. A través del diálogo entre ambos, Unamuno contrapone dos mundos, el pensamiento abstracto de Augusto y la sensatez práctica del pueblo. Liduvina, con su lenguaje simple y su intuición emocional, intenta hacerlo volver a la tierra, aunque sin éxito. El perro Orfeo, su fiel compañero, se convierte nuevamente en confidente de sus pensamientos. Augusto se dirige a él con ternura y le habla como si fuera un ser humano capaz de comprenderlo. En estas escenas, el tono narrativo adquiere una carga simbólica. Orfeo representa la lealtad pura, la única relación sincera y estable en la vida del protagonista. Mientras habla con su perro, Augusto se cuestiona la diferencia entre razón y sentimiento, entre lo que se piensa y lo que se siente. Movido por el deseo de saber más sobre Eugenia, Augusto decide visitar a don Fermín, un conocido suyo que pertenece al mismo círculo social que ella. A través de esta conversación, descubre que Eugenia está comprometida con Mauricio, un joven de carácter ambicioso y poco transparente, que se aprovecha de la ingenuidad y el cariño de Eugenia. Esta noticia lo golpea profundamente. Siente una mezcla de celos, tristeza y confusión moral. No comprende cómo alguien tan noble puede amar a un hombre que parece interesado solo en el dinero. Esa revelación, lejos de apagar su pasión, intensifica su obsesión. Augusto comienza a imaginar que su misión es salvar a Eugenia de un destino infeliz. En sus pensamientos, se erige en una especie de redentor romántico, convencido de que su amor puede liberarla de un hombre indigno. Así, el sentimiento amoroso se transforma en una forma de fe, un impulso casi religioso. Poco después, decide escribirle una nueva carta a Eugenia, esta vez más reflexiva y filosófica. En ella le habla del alma, de la libertad y del destino, sin hacer una sola mención explícita al amor. Lo que busca no es declararse, sino demostrarle que su unión sería una coincidencia espiritual inevitable. Este gesto muestra la peculiaridad del amor de Augusto, más intelectual que emocional, más metafísico que humano. Eugenia responde brevemente, con cortesía pero con frialdad. Le agradece sus palabras, pero le deja claro que su relación con Mauricio es firme. Esta respuesta, aunque cortés, lo sume en una profunda melancolía. No obstante, en lugar de desistir, Augusto interpreta la negativa como una prueba que debe superar. En su mente, la vida adquiere la forma de un conflicto entre el ideal y la realidad, y decide luchar por lo que considera su destino. Augusto, solo en su habitación, se mira al espejo y se pregunta quién es realmente. Por primera vez, siente que su vida carece de dirección y que sus pensamientos no le pertenecen del todo. La niebla, símbolo central de la obra, se cierne sobre su conciencia, no puede distinguir si actúa movido por su voluntad o por una fuerza externa que lo guía. Unamuno, a través de esta confusión existencial, prepara el terreno para uno de los temas más revolucionarios de la novela, la idea de que el personaje es una creación que comienza a tomar conciencia de su propia naturaleza ficticia. Augusto Pérez no solo se enamora de una mujer, comienza a despertar como ser pensante dentro de una realidad difusa, donde amar y existir son actos inseparables. El conflicto interior de Augusto Pérez alcanza un nuevo nivel de intensidad. Su vida cotidiana comienza a perder forma y sentido. Todo lo que antes consideraba normal, sus paseos,
sus lecturas, sus conversaciones, se disuelve bajo una neblina de pensamientos obsesivos. Eugenia sigue ocupando cada rincón de su mente, pero su amor se transforma en una mezcla de razón, deseo y delirio filosófico. No logra distinguir si la ama realmente o si solo ama la idea de amarla. Augusto decide visitar a Eugenia con el pretexto de devolverle un libro que ella le había prestado durante su primer encuentro. Cuando llega a su casa, la recibe su tía, doña Herminia, una mujer amable y religiosa que intuye la pureza del joven. La conversación entre ambos es cordial, y doña Herminia, con cierta discreción, le habla del carácter de su sobrina, de su educación musical y de las dificultades económicas que atraviesan. Le insinúa también que Eugenia vive dividida entre el amor y el deber, entre el sentimiento y la necesidad, pues Mauricio, su prometido, representa estabilidad material más que afecto verdadero. Poco después, Eugenia aparece. Su presencia ilumina la habitación con una mezcla de serenidad y frialdad. Augusto, nervioso, intenta hablarle de cosas triviales, pero su discurso pronto deriva hacia temas abstractos, la libertad, la voluntad y el destino. Eugenia lo escucha con cortesía, aunque mantiene cierta distancia emocional. En el fondo, le resulta intrigante ese hombre que parece debatirse más con sus pensamientos que con la realidad misma. En medio de la conversación, Unamuno introduce uno de los temas centrales de la novela, la relación entre la existencia y la conciencia. Augusto afirma que la vida no se vive, sino que se piensa. Eugenia, en cambio, defiende que la vida debe sentirse, no razonarse. Este contraste entre ambos refleja el conflicto entre el idealismo de él y el pragmatismo de ella. La tensión no es solo amorosa, sino metafísica, representan dos maneras opuestas de estar en el mundo. Cuando Augusto regresa a su casa, siente una extraña paz interior, como si el simple hecho de haberla visto le bastara. En su diario, escribe sobre la conversación con Eugenia y reflexiona acerca de lo que él llama, el amor pensado, una forma de amar que nace del intelecto y no de la pasión. Confiesa que más que buscar su corazón, desea comprenderla. Este momento de introspección revela el rasgo más característico del personaje, su incapacidad para entregarse por completo a la emoción sin intentar analizarla. Los días siguientes se deslizan entre la ilusión y la duda. Augusto pasea bajo la lluvia, conversa con Orfeo y lee filosofía alemana. Todo le parece impregnado por la presencia invisible de Eugenia. Cada pensamiento, cada palabra, lleva su nombre. En una de las escenas más simbólicas, imagina que el mundo entero se ha vuelto niebla, una niebla que lo envuelve, lo separa de lo real y lo obliga a buscar sentido en medio de la incertidumbre. Esa niebla representa la conciencia misma, un velo entre lo que se piensa y lo que realmente existe. Augusto comienza a perder la noción del tiempo. Siente que los días se repiten y que su vida carece de dirección. Se pregunta si sus actos tienen alguna consecuencia real o si todo lo que vive no es más que un sueño. Unamuno, a través de su voz interior, introduce una reflexión esencial: el hombre moderno vive atrapado entre el pensamiento y la acción, entre la libertad y la fatalidad. Augusto recibe una visita inesperada. Don Fermín, su amigo, llega preocupado por su comportamiento errático. Intentando distraerlo, lo invita a una tertulia donde se reúnen intelectuales y poetas. Durante la conversación, se discuten temas de filosofía, arte y política. Pero Augusto permanece ausente, sumergido en sus pensamientos. De pronto, confiesa que no sabe si realmente existe o si es un personaje en la imaginación de alguien más. Los demás se ríen, creyendo que bromea, aunque esa duda marca el inicio de su verdadera crisis existencial. La escena final lo muestra caminando solo por la noche, envuelto en una niebla espesa. El silencio de la ciudad parece responderle. En su interior, una voz susurra que quizá no sea dueño de su propio destino. En ese momento, Augusto comprende que su vida está en manos de algo, o alguien, que escapa a su comprensión. La novela empieza a insinuar el tema más provocador de Unamuno, el personaje que intuye que es una creación literaria,
que vive dentro de una ficción que pronto buscará desafiar. Niebla cierra el viaje existencial de Augusto Pérez con una de las escenas más originales y trascendentes de toda la literatura española. Lo que comenzó como una historia de amor se convierte, al final, en una profunda reflexión sobre la identidad, el libre albedrío y la condición humana frente a la creación literaria. La trama se intensifica cuando Augusto, tras recibir una carta de Eugenia en la que ella confirma que ha decidido casarse con Mauricio, se siente derrotado y vacío. El sueño del amor se disuelve, y la niebla simbólica que lo rodeaba se vuelve más densa. Esa carta, escrita con palabras corteses pero frías, destruye cualquier ilusión que aún conservaba. En un momento de desesperación, piensa que su vida ha perdido toda razón de ser. En su soledad, camina sin rumbo por las calles de Salamanca. La ciudad parece cubierta por una niebla que no solo envuelve el aire, sino también su conciencia. Mientras avanza, reflexiona sobre la naturaleza del destino y la libertad. ¿Acaso ha elegido realmente amar a Eugenia o ha sido arrastrado por una fuerza invisible que guía sus pasos? Estas preguntas, más que consolarlo, lo empujan hacia una sensación de insignificancia existencial. Al regresar a su casa, mantiene un diálogo profundo con su perro Orfeo. En una de las escenas más conmovedoras del libro, el animal parece entenderlo, como si fuera su única compañía verdadera. Augusto le habla del dolor, del amor y de la muerte. Orfeo lo escucha en silencio, moviendo la cabeza, y Unamuno transforma ese momento en una metáfora de la incomunicación humana. A veces los animales comprenden mejor la esencia de la vida que los hombres. Poco después, una idea radical comienza a crecer en su mente: visitar al propio Miguel de Unamuno, el autor del libro que él siente que dirige su destino. Cree que solo su creador puede responder las preguntas que lo atormentan. Con una mezcla de temor y determinación, se encamina hacia la casa del escritor. El ambiente se describe con tintes oníricos, el aire espeso, el silencio absoluto, la sensación de caminar hacia un lugar fuera del tiempo. Cuando finalmente llega, se produce una de las escenas más famosas de toda la narrativa española. Augusto y Unamuno se enfrentan cara a cara. El protagonista, con voz temblorosa, le pregunta si realmente existe, si tiene vida propia o si no es más que una invención literaria. El autor, sorprendido, le responde con serenidad: tú no eres más que un producto de mi imaginación, Augusto Pérez, un ente de ficción que vive solo en las páginas que yo he escrito. Augusto se revela ante esa idea. Declara que, si piensa, siente y sufre, entonces debe ser real. Argumenta que la conciencia otorga existencia, y que, por tanto, su vida es tan válida como la del propio Unamuno. Pero el autor, en un acto de poder creador, decide terminar con su historia, le dice que morirá pronto, que así ha sido escrito. El personaje intenta resistirse, implora por su vida, mas el escritor permanece implacable. En ese instante, Augusto comprende la verdadera naturaleza de su tragedia: no solo ha perdido a Eugenia, sino también su autonomía. Poco después de esta conversación, regresa a su casa y cae enfermo. La niebla que envuelve su habitación parece cerrarse sobre él. En un gesto simbólico, llama a Orfeo y lo abraza, agradeciéndole su fidelidad. Su última reflexión es una súplica al misterio de la existencia: si realmente ha sido solo un sueño, que al menos alguien lo recuerde. Muere en silencio, como un pensamiento que se disuelve en la conciencia de quien lo imaginó. Unamuno cierra la novela con un epílogo irónico: tras la muerte de Augusto, los personajes secundarios discuten sobre su legado, como si él hubiera sido una persona real. Este juego entre realidad y ficción completa el sentido filosófico de la obra. Niebla no es una historia de amor frustrado, sino una meditación sobre la creación y la vida misma. Augusto Pérez encarna la duda moderna: ¿somos seres libres o criaturas en manos de un autor desconocido? El final deja una impresión profunda. La niebla se convierte en símbolo de la conciencia humana, densa, incierta, pero también infinita. Unamuno no ofrece respuestas, solo la certeza de que la vida,
real o imaginada, es valiosa en tanto se busca comprenderla. Así, Niebla termina donde empieza, en la reflexión eterna del hombre que duda de su propia existencia. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.